Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El pasado 18 de abril, en medio de una amplia convocatoria de diferentes sectores de la sociedad, se presentó oficialmente el proyecto Escuela de Gobierno Guatemala. El evento contó con la participación de autoridades de los 3 organismos del Estado, cuerpo diplomático, representantes empresariales, centros de pensamiento, académicos, jóvenes líderes y dirigentes de grupos organizados de la sociedad civil. La presentación del proyecto contó con la participación del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de los exmandatarios José María Aznar de España y Francisco Flores de El Salvador, Philippe Bastélica, embajador de Francia y representante de la Escuela Nacional de Administración Pública de aquel país, y el señor José Montero, representante de la Universidad de Georgetown. Esta semana, Escuela de Gobierno inauguró su sede y dio la bienvenida a sus estudiantes con la conferencia Competitividad y Desarrollo, dictada por el Dr. Ricardo Ernst de la Universidad de Georgetown. Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente de la Junta Directiva de Escuela de Gobierno, Héctor Centeno, la vicepresidenta Marta Altolaguirre, Víctor Moscoso, director ejecutivo, y Hugo Maúl, director académico. Al evento también asistieron los estudiantes admitidos, el claustro de profesores, fiduciarios de la institución, funcionarios públicos, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil. Una primera promoción de alrededor de 125 estudiantes en sus diferentes programas de maestrías y diplomados hace de Escuela de Gobierno el programa de este tipo con mayor convocatoria en la región centroamericana. La Escuela de Gobierno busca construir un liderazgo democrático, efectivo y transparente, priorizando la formación de los alumnos en 2 ramas principales. La primera es la formación técnica y la segunda es una formación ética igualmente indispensable. La Escuela de Gobierno tiene como objetivo contribuir a la formación de diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros, magistrados, jueces, fiscales, dirigentes de la sociedad civil, jóvenes líderes, miembros de ONGs y, por supuesto, futuros presidentes y vicepresidentes. La apuesta por una escuela de gobierno es dar mayor certidumbre respecto al futuro, revalorizar la figura del servidor público y reinventar la política para que genere resultados que beneficien a todos los ciudadanos. Hoy en Dimensión presentamos una entrevista con el Dr. Ricardo Ernst, con quien analizamos temas relacionados a la necesaria preparación del recurso humano para la administración pública, la globalización y los retos de la región latinoamericana. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa especial, un invitado especial para un tema también importante. Está el doctor Ricardo Ernst en Guatemala. Él nos acompaña en esta oportunidad en nuestro país para la inauguración de la sede de ese proyecto del que ustedes ya han escuchado algo que se llama Escuela de Gobierno. Uno de los temas que platicaremos por acá en esta oportunidad. El doctor Ricardo Ernst es profesor de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, está basada en Washington. Él es director ejecutivo del Consejo Latinoamericano, también en Georgetown, y es director de la Iniciativa para Estudios Globales en la Escuela de Negocios. Doctor Ernst, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Dimensión. Encantado de estar aquí. El proyecto Escuela de Gobierno, ¿por qué cree usted que es importante para Guatemala y para Centroamérica? Yo creo que el proyecto Escuela de Gobierno es un proyecto de una importancia extraordinaria, sobre todo por el impacto que nosotros tenemos que hacer en la región. Lo que yo pienso es que en América Latina, en Centroamérica y en el resto de los países hay una deficiencia importante en el entender lo que es el gobierno. Toda la dimensión de gobernabilidad. Nosotros vivimos en un mundo muy globalizado en el cual a los países les cuesta mucho aislarse de la realidad que los rodea. Ahora, la globalización es una necesidad en la cual es muy difícil de salirse de ella. Entonces, ¿qué rol tiene la gobernabilidad? La gobernabilidad va a ser el elemento que de una u otra manera o ayuda o entorpece a que los países se puedan favorecer de los beneficios que ofrece
la globalización. Es por eso que creo que la iniciativa de la Escuela de Gobierno es fundamental, porque nos va a permitir crear y formar a un grupo de gente que verdaderamente entienda cuáles son las implicaciones de lo que significa hacer la gobernabilidad bien hecha. Y no creo que es por sea falta de deseo o por falta de iniciativa. Creo que hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero lo que hace falta es darle las herramientas, darles las metodologías, de manera que esa gobernabilidad sea bien ejecutada. Y de ahí creo que el valor que tiene la Escuela de Gobierno. Doctor Ernst, la formación de líderes, el dar las herramientas a un grupo de gente joven, profesionales o personas que ya están en el gobierno o quieran estar, que puedan ir a los diferentes poderes del Estado, a las diferentes instituciones del Estado. El hecho de que en una escuela de gobierno se preparen estos profesionales, ¿en qué plazo puede impactar a un país? Importante, bueno, primero que nada que hay que evaluar a qué renglón estamos hablando. Yo creo que hay un énfasis muy acentuado en la preparación de los líderes. Nosotros, las grandes escuelas tratan siempre de preparar al líder. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo primer ministro? ¿Quién va a ser el próximo ministro? Lo que yo creo que es importante es tratar de formar a la generación de relevo. La generación, lo que llamamos gestores de gobierno. ¿Cuáles son aquellos personajes que apoyan la función de los líderes, de tal manera que de una u otra manera los líderes puedan ejecutar lo que originalmente ellos se pensaron ejecutar? Ahora, ¿en qué tiempo? Bueno, en la medida en que vayamos formando mayor cantidad de gente, pues en esa misma medida lograremos hacerlo. Yo creo que, mira, es cuestión de ser optimista. Cada día que logres formar a una nueva persona, cada día que esa nueva persona logre tocar a alguien y le genere un cambio en la dirección correcta, y no sea solamente un cambio emocional, sino sea un cambio con fundamento, con proceso, con estructura, estamos yendo en la dirección correcta. Ahora, sencillamente no hay que plantearse, bueno, no va a ser el año que viene, va a ser en 2 años, hay que crear el rumbo. Y es por eso la importancia en la cual yo estoy tan comprometido con la iniciativa de Escuela de Gobierno, porque creo que abre un rumbo que nos va a permitir seguir ese rumbo para la formación de lo que dejaremos como el legado de lo que va a ser la formación de estos ejecutivos, que ya, sacar el término ejecutivo del sector privado y llevar el término ejecutivo al sector público. Sí. Que esta gente tenga la capacidad de realmente ejecutar lo que hace falta. Doctor Ernst, Georgetown, esta gran universidad tan respetada en todo el mundo, con sede en Washington, que es donde usted está, hace mucho tiempo que ha puesto los ojos en América Latina. Usted es el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano en Georgetown y han hecho desde hace varios años varios proyectos y una labor muy importante. ¿Por qué les atrajo, les entusiasmó el proyecto de Escuela de Gobierno para Centroamérica, que fue como ustedes lo conocieron y que ahora pues está desarrollando, llevando a cabo el capítulo Guatemala? Lo importante es, para nosotros siempre una inquietud de cuál es el rol de la universidad, siendo una universidad jesuita. Ellos tienen un rol importante que es el rol de educar y el rol de tratar de llevar su misión más allá de las fronteras de la universidad. Entonces, la afiliación tan grande que hemos tenido con América Latina nos crea la inquietud de cómo podemos nosotros ayudar a la región. La mejor manera de ayudar a la región es tratar de traer a estos jóvenes que tienen una inquietud de liderazgo, traerlos a Georgetown a través de este programa de liderazgo, y en ese programa lo que nosotros tratamos es de que ellos aprendan las herramientas fundamentales. Pero eso no es el único objetivo, porque herramientas se pueden aprender en sus países. Lo que viene a ser un elemento de diferenciación importante es traer a estos jóvenes a Washington y enseñarles no solamente cómo funciona un país en donde las instituciones funcionan, sino más importante aún es crear la misión o el mensaje de grupo, de redes, la creación de redes. Una de las cosas que mejor nosotros hemos logrado hacer es que estos jóvenes de América Latina, al venir a Washington, descubren que hay una cantidad de jóvenes en otros países que tienen la misma inquietud que ellos tienen. Ahí no termina el asunto y es donde tenemos muchas cosas en común. Para nosotros es importante que una vez que vengan a Washington, nosotros si queremos cambiar la región, nuestro programa contempla traer 40 estudiantes a la vez. Vamos a entrar en la 8ª generación este año. Ahora, si nosotros queremos cambiar la región de 40 en 40, es un ritmo muy lento. Es por eso que uno de los requisitos fundamentales del programa es que cada uno de estos estudiantes, participantes, no lo llamamos estudiantes, sino lo llamamos participantes, lo importante que tiene cada uno de ellos es que desarrolla un proyecto de implementación en sus países. Es requisito indispensable para participar en el programa devolverse a sus países e implementar un proyecto que de una u otra manera llamamos el efecto multiplicador y que de esa manera de 40 en 40 cada uno ejecutando un proyecto nos permitirá pues definitivamente lograr el cambio que queremos en la región. Aquí en Dimensión entendemos ahora por qué Georgetown es tan respetada
por su eficiencia y por su capacidad de respuesta. El doctor Ernst en pocos minutos nos dio la respuesta casi a 3 de las preguntas que teníamos preparadas, pero separemos ahora un poco 2 o 3 temas. Nos gusta saber que Georgetown ve más allá de sus fronteras y por eso apoya un proyecto como la Escuela de Gobierno para Centroamérica y ahora el capítulo de Guatemala. Y luego usted estaba hablando de ese programa de liderazgo que tiene Georgetown ya desde hace varios años, en el que han sacado, solo en el caso de Centroamérica, entiendo, 10 participantes que están de regreso en la región y que juegan un papel muy importante en el liderazgo de su comunidad o de las actividades que llevan a cabo. Y cada año son 40 nuevos jóvenes de América Latina que participan en este programa. Esta iniciativa, ¿a dónde puede llevar a Georgetown en su relación con Latinoamérica? Porque yo entiendo que ustedes también van a cada país en donde hay muchos graduados y tienen actividades y tratan de mantener la llama encendida para seguir motivando a que se trabajen estos temas. Así es. Siendo la universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos, la Universidad de Georgetown es la universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos, tiene una red y una presencia importante por la red jesuita que hay en la región. Entonces, para nosotros se convierte en una necesidad existencial, por lo menos para mí a nivel personal. ¿Cómo puede ser la universidad un catalizador a través de su misión de educativo de crear un impacto en la región? Entonces, si tú te pones a pensar toda la cantidad de exalumnos que nosotros tenemos en la región, tenemos que tratar de crear redes. Esas redes que se generan en los países, si canalizas toda esa energía, es lo que hemos tratado de hacer a través del directorio de América Latina que existe en la universidad, cómo canalizar esa energía, y este proyecto de la Escuela de Liderazgo o de la formación de líderes que tenemos en la universidad es lo que nos permite hacer el seguimiento con ellos de manera que no se pierda. Para nosotros es importante la continuidad a través de que hay un vínculo entre los estudiantes o de los participantes y un vínculo con la universidad que si lo mantenemos vivo nos va a permitir la formulación de estrategias para una plataforma como la Universidad de Georgetown, que no tiene ningún lineamiento político, que no tiene ningún interés económico, que lo que tiene fundamentalmente es un deseo firme de que la región efectivamente mejore y logre tener su posición en el mundo que se merece. Claro. En Guatemala, ¿cuántos graduados hay de este programa? Hasta la fecha tenemos 3. ¿Cómo escogen a estos jóvenes para que califiquen para un programa tan importante? Es una pregunta muy interesante porque la gente siempre cree que bueno, es el mejor alumno el que va a ir a este programa. No. Para nosotros lo más importante es alguien que tenga el potencial de liderazgo. Y para mí, en nuestra opinión personal, pues, o como yo defino, ¿qué significa tener poder de liderazgo? O que tengas el potencial. Lo que yo llamo tener poder de convocatoria. Que tú vayas de vuelta a Guatemala y cuando tú vayas a vender tu idea, ¿cuánta gente eres tú capaz de atraer? Porque si nosotros traemos solamente al buen alumno, el buen alumno lo aprendió, pero ¿qué garantía tenemos nosotros que ese individuo, él o ella, esté en la capacidad de efectivamente transmitir el mensaje? Por eso, uno de los elementos fundamentales para la selección es el poder de convocatoria que tenga. Por otro lado, también naturalmente tiene que tener un pregrado, tiene que por lo general haber participado en alguna iniciativa de liderazgo en su país y qué idea quiere tratar de germinar cuando venga a la universidad para potenciarlo y que se convierta en su proyecto multiplicador una vez que regrese a Guatemala. Requisito fundamental, regresar a Guatemala. Para nosotros, que vaya a los Estados Unidos y se quede allá, para nosotros representa una pérdida. No una pérdida en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido que es importante para nosotros que vuelva a su país y que efectivamente logre generar el cambio que nosotros esperamos. Te cuento como anécdota que curiosamente e interesantemente los participantes todos quieren volver. Para ellos esto es un periodo de transición en el cual se potencian por la energía que se dan cuenta que existe. Hay una sinergia extraordinaria a la hora en que un joven de Guatemala se reúne con jóvenes de Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, Chile, Brasil, y de repente se da cuenta que él pertenece a un entorno en el cual todos piensan igual. Esta energía se manifiesta de una manera en que ellos quieren volver a sus países. En el caso de Guatemala, como decía, son 3 participantes graduados. ¿Cuántos más esperan tener de Guatemala en los próximos tiempos? Es interesante. Nosotros no sacrificamos calidad por cantidad. Quiere decir que las convocatorias son abiertas, se hacen por internet. Tenemos la página de internet en la cual los estudiantes interesados pueden ir a la página web y sencillamente llenar los requerimientos y bueno, cuanto más mejor. Ahora, naturalmente pasan por un proceso riguroso de selección en el cual una vez que tenemos el muestreo completo se
se selecciona pues cuál va a ser el grupo final. El año pasado nosotros tuvimos 40 participantes, o creo que fueron 38 a la final, 19 países representados. Para nosotros la mezcla es importante que haya representación de cada uno de los países de América Latina, y por eso cuanto mayor Guatemala, pues cuanto más contentos estaremos. Sin duda alguna. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el doctor Ricardo Ernst de la Universidad de Georgetown en Washington. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro invitado especial de hoy, el doctor Ricardo Ernst, que viene desde Washington, Estados Unidos. Él es una autoridad importante en la Universidad de Georgetown. Doctor Ernst, su universidad, a través de la historia, porque vaya que tiene historia Georgetown, ha formado grandes líderes para Estados Unidos y para el mundo. Pero hablando de los líderes que ha formado para Estados Unidos, de ahí se graduó el expresidente Bill Clinton, Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado, y muchos de los secretarios de las distintas posiciones de gobierno americano, senadores, congresistas, han pasado por Georgetown de alguna manera. Esperamos que Georgetown haya pasado por ellos también. Y por supuesto, funcionarios de diferentes niveles. Este ha sido un compromiso de Georgetown y ha dado resultados extraordinarios. Es una de las razones por las que Estados Unidos es el país que es. Compare un poco el impacto que puede tener un proyecto como la Escuela de Gobierno en Guatemala y los logros que ha obtenido Georgetown en Estados Unidos. No hay que olvidarse que la Universidad de Georgetown queda en Washington, y al quedar en Washington queda en la capital del país, en donde sucede todo lo relacionado con el poder. Naturalmente, en esa trayectoria histórica que la universidad ha tenido, que fue fundada en 1789 la universidad, crean la Escuela de Foreign Service. Es una escuela cuyo objetivo fundamental, en cierto sentido, es similar, aunque obviamente un perfil diferente, a lo que queremos hacer con la Escuela de Gobierno. La Escuela de Foreign Service lo que trata es de crear funcionarios públicos. Y tradicionalmente lo que ellos han tratado de formar ha sido los embajadores. Cualquier persona que quiere ser un embajador y quiere qué formación debo tener en lo relacionado a la globalización, a las tensiones geopolíticas, a la diplomacia, a todo ese mundo complicado que representa ser un embajador, estar en posiciones de poder, es lo que la Escuela de Foreign Service de la Universidad de Georgetown se ha especializado. Y creo que ahí empieza la semejanza en el interés de ser la maquinaria que permitirá la formación de aquellos individuos con la mejor capacitación posible para ejercer el rol que ellos quieren ejercer. Yo creo que uno de los retos que nosotros tenemos en la Escuela de Gobierno, lo cual ha sido superado por la tradición que tiene la Universidad de Georgetown, es mantener un alto nivel de calidad. La calidad es fundamental, calidad en la exigencia, de manera que los participantes entiendan de una manera real lo que se espera de ellos. Que no sea, como tú mencionabas anteriormente, que si la universidad pasó por ellos, si ellos pasaron por la universidad. Nosotros tenemos que estar convencidos, no solamente cosa que sucede hoy en día en la Escuela de Foreign Service, sino que suceda lo mismo en nuestra Escuela de Gobierno, que los estudiantes forman parte integral del proceso y que los cambios que nosotros queremos generar en los participantes se logren. Eso se logra no solamente a través de la dedicación de la gente involucrada que tenemos en la Escuela de Gobierno, sino en un proceso de selección firme y serio que desde el principio esté canalizado en que no solamente los participantes, digamos los participantes del estudiante, sino que la parte académica y el compendium o el pénsulum académico sea de la suficiente rigurosidad, de manera que garanticemos que el producto final de este ejercicio sea el individuo que efectivamente queremos nosotros para la posición que queremos que ejecute. Comparando un poco los países que lo han venido haciendo bien en los últimos años en América Latina, siempre está Chile, que es un gran ejemplo con sus altibajos, la tendencia de Chile, de dónde viene, lo que ha logrado, incluso corrigiendo los problemas que pueda tener ahora. Es un país con un potencial y unas proyecciones extraordinarias. Y luego los buenos resultados que hemos estado viendo en Colombia, en Perú, en el mismo Brasil. ¿Qué están haciendo bien esos países a nivel de gobernanza? ¿Qué tanto ha influido la formación de sus líderes y de sus funcionarios públicos para que estén sucediendo las cosas buenas en esos países? Una pregunta muy importante y muy interesante. ¿Por qué algunos países fallan y por qué algunos países son exitosos? De hecho, hay un libro que habla del tema. Y la respuesta fundamental se basa en dos cosas. Uno, la seriedad del gobierno. La seriedad bien entendida. No quiere decir que cualquiera que es presidente no es una persona seria, sino en el sentido de la consecuencia en las políticas de gobierno.
Muchas veces lo que sucede en nuestros países, en América Latina, es que al cambiar de gobierno, cambian las políticas, el nuevo gobernante trata de venir con una nueva idea, una nueva filosofía, cambia a todas las personas, o sea que hay una discontinuidad. El ejemplo chileno, la maravilla del ejemplo chileno, que aun cuando ahí son presidentes cada 4 años, la consecuencia en las políticas de gobierno se mantiene. Entonces, el libro que habla de por qué las naciones fallan, establece como elemento fundamental no la geografía, no la cultura, no el clima, no ninguno de esos elementos que muchas veces se han tratado de explicar, sino la creación, la existencia de instituciones. Las instituciones son las que de una u otra manera van a garantizar la continuidad de lo que queremos hacer. Y de ahí volvemos a entrar, afortunadamente, a la importancia de la escuela de gobierno, porque la escuela de gobierno lo que va a crear, estamos esperando que ese sea el resultado, cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales estas instituciones van a existir independientemente de las personas que ocupan esa posición. Uno de los problemas serios que existen en América Latina es que el cargo o el desempeño va a estar ligado directamente a quién ejecuta el cargo. ¿Por qué tenemos que estar manejando eso de esa manera? ¿Por qué no se pueden crear procesos, estructuras e instituciones que funcionen de una manera que no necesariamente dependen de la persona que está ahí, sino que se ha creado un nivel de madurez institucional? La madurez institucional es el requerimiento o es el resultado de los países que venimos hablando que han mostrado un éxito, es como consecuencia de la madurez institucional que han logrado sus gobiernos. Claro, son equipos que se forman, que diseñan políticas públicas a las cuales se les logra dar continuidad a través de los distintos gobiernos. Y esa ha sido realmente la clave para estos países que ya dieron buenos resultados y que se sabe que van por buen camino. Sin duda alguna, América Latina pues tiene contrastes y tiene países, el grupo de países que van bien y el grupo de países que van mal. Ahí tenemos el caso de Venezuela y algunos otros de los vecinos por ahí que también tienen problemas que son como de alguna manera parte del mismo club. ¿Qué nos dice de ese grupo de países? Yo lo que pienso es que a mí me gusta hablar en términos de péndulos. Hay 3 péndulos que se mueven paralelamente. Tienes el péndulo económico, tienes el péndulo político y tienes el péndulo social. Entonces, esos péndulos son los que determinan el desempeño de los países. No necesariamente esos péndulos se mueven a la vez, no necesariamente se mueven en la misma dirección. Los péndulos se mueven en diferentes direcciones. Cuando esos péndulos están alineados, entonces te puede ir mejor o te puede ir peor. Muchos de los países de América Latina tienen el péndulo político moviéndose posiblemente en la dirección en que no estaríamos muchos de nosotros de acuerdo. Sin embargo, tienes los otros 2 péndulos, tienes el péndulo social y el péndulo económico. Lo que está empezando a suceder, y es la cosa curiosa de todo este proceso, y lo uso como reflexión para responder a tu pregunta, es que aun cuando esos péndulos por lo general tienen comportamientos independientes, lo que está empezando a suceder es que como consecuencia de un péndulo político moviéndose demasiado acelerado en una de las dimensiones, no necesariamente la que podría ser mejor o peor para el país, está ocasionando que los péndulos sociales y los péndulos económicos también se muevan en la dirección equivocada. Nosotros vivimos en un mundo globalizado. Tratar de aislarte de la globalización es un tema que no tiene salida posible. A mí me gusta hacer la analogía de la globalización con la lluvia. Cuando está lloviendo, reflexionar si la lluvia es buena o mala es una reflexión que carece de sentido. Pensar que si la globalización es buena o mala a esta altura del juego ya no tiene ningún sentido. La pregunta importante, de la misma manera que cuando llueve, la pregunta no es que si la lluvia es buena o mala, sino la verdadera pregunta es, ¿tienes un paraguas para poder ir a mi próximo destino? Con la globalización, la pregunta importante es, ¿eres competitivo de manera que puedas aprovecharte de los retos y de las ventajas que trae la globalización? El tercer elemento en este juego es la gobernabilidad. Y lo que muchos de esos países que tratan de separarse de este fenómeno imparable porque la globalización no subsidia ineficiencias, es que la gobernabilidad de estos países lo está ocasionando que no logren beneficiarse de este proceso y por lo tanto se quedan rezagados. Y no es una opinión subjetiva. Si vamos a cualquier índice, los índices de competitividad global, los índices de hacer negocio, los índices de posicionamiento a nivel mundial, te das cuenta que estos países que tú mencionas como aquellos que de una u otra manera están desfasados en el péndulo político, de la misma manera tienen un desempeño bastante deplorable en lo que representa el posicionamiento en la globalización o el posicionamiento en la competitividad mundial. Es lo que le pasa a buena parte de Centroamérica, por supuesto a Venezuela, en la misma cuerda floja están Bolivia y Ecuador, por supuesto Nicaragua, que es otro caso especial. Sin duda alguna son países que
podrían dar muchas sorpresas desagradables en los próximos años porque sus péndulos van en la dirección equivocada, están dando señales muy negativas respecto a todo, la globalización y respecto a dónde debieran realmente apuntar todos sus esfuerzos para lograr un desarrollo y el crecimiento económico que todo país necesita. Doctor Ernst, la Universidad de Georgetown, como le decía, está jugando un papel importante en América Latina. ¿Cuál es el país de América Latina con el que más relación tiene Georgetown? Nosotros tenemos a nivel de reputación, a nivel de reconocimiento, digamos, de la perspectiva jesuita, o sea, que nos conocen como jesuitas, porque la Universidad de Georgetown tiene reconocimiento, pero el verdadero vínculo es el vínculo jesuita. Uno de los países donde mejor tenemos reconocimiento es México. México tenemos mucho reconocimiento, hay reconocimiento en Colombia, hay reconocimiento en Venezuela, en países donde no tenemos tanto reconocimiento, curiosamente en Brasil. Brasil no hay, estamos en eso, estamos en un proceso porque la red de exalumnos es bastante grande, pero es un proceso, digamos, de tratar de ampliar nuestra red. Estamos haciendo pues un esfuerzo bastante explícito de ampliar la red de exalumnos porque creemos que a través de estos exalumnos podemos lograr un mayor impacto. Una cosa interesante que está empezando a cambiar es que la juventud empieza a sentir pasión por sus países. Hoy en día esto ya no se ha vuelto, ya está cambiando un poco el modelo de inquietud y nosotros nos estamos aprovechando de ese cambio para poder utilizarlos a ellos como embajadores del mensaje que nosotros que realmente queremos implementar. Muy importante. Vamos a un nuevo corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el doctor Ricardo Ernst, nuestro invitado especial de hoy que viene desde Washington de la Universidad de Georgetown. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro programa de hoy tiene como invitado especial al doctor Ricardo Ernst, que viene desde Washington, la Universidad de Georgetown. Doctor Ernst, la importancia de la academia en el mundo de hoy, al ver sobre todo cómo de alguna forma los países con problemas están demostrando que son sus élites las que están un poco distraídas, que están entretenidas en otra cosa, que realmente no están enfocando bien los problemas y por lo tanto no se discuten los temas que se deben discutir ni por supuesto las soluciones que debieran implementarse. ¿Qué importancia tiene la academia a esto y qué papel deben jugar los sectores de la sociedad que deberían estar más cerca, más involucrados de los procesos de cambio que necesitan los países, la propuesta de soluciones y por supuesto su implementación, que pasa por proyectos como una escuela de gobierno que forme a la gente que puede convertir las ideas en realidad? A mí me parece que una de las cosas importantes que ha sucedido en América Latina, que no sucede en los Estados Unidos, es un divorcio del sector privado. El sector privado en América Latina, por lo general, no le ha gustado involucrarse en la política, no le ha gustado involucrarse en el sector de gobierno. Sencillamente se ha visto como dos entidades separadas, en donde el gobierno es un animal y el sector privado se encarga de lo suyo, que recurre al gobierno sencillamente cuando le crea trabas o le crea cualquier tipo de problema. Los Estados Unidos es una sociedad interesante, en la cual no solamente es socialmente aceptado, sino socialmente reconocido trabajar en el gobierno. Dar la vocación de servicio al gobierno en los Estados Unidos es una cosa altamente reconocida, socialmente reconocida, cosa que no sucede en América Latina. Yo creo que eso está cambiando y debe cambiar todavía un paso más acelerado. Tenemos que involucrar directamente la participación del sector privado. Ese divorcio que existe tiene que surgir necesariamente una reconciliación. No es que estén peleados, sino que sencillamente tiene que haber una reunificación o una unificación entre el sector privado y el sector público, de manera que entre los dos logren resolver el posicionamiento que estos países se merecen, que estos países están en la capacidad de llegar a hacerlo. Ahora, yo creo que el sector privado tiene mucho que ofrecer. Y si el sector privado, con lo exitoso que ha sido en América Latina, logra poner las energías en la canalización del gobierno, en esa misma medida, nosotros no tenemos por qué no ser más exitosos. La situación de América Latina en el mundo hoy en día, lo que nosotros representamos en el GDP mundial, no se puede justificar. Es una cosa que realmente no tiene ningún sentido, aun cuando hay muchos empresarios exitosos. Señores, la voluntad ya está. Entonces vamos a tratar de crear esos puentes entre el sector privado y el sector público de manera que trabajen juntos. Yo creo que esa es una diferencia importante entre países como los Estados Unidos y países como los que tenemos en América Latina. Y por eso el entusiasmo de la Escuela de Gobierno, en donde te das cuenta
que es una iniciativa en donde el sector privado ha tomado la iniciativa, ha hecho el empuje importante y fundamental de atraer a otras entidades, a otros grupos, de manera de hacer de esto una realidad. Creo que el compromiso es muy real, creo que el compromiso dará resultados porque en la medida en que logremos alinear los objetivos y a la final los objetivos que nosotros queremos obtener, en la medida en que mejor le vaya a los países, mejor le va al sector privado y mejor le va al gobierno. O sea, ¿para qué mantener esas dos entidades separadas? Vamos a unirlas y yo creo que en la medida, y por eso el entusiasmo con la Escuela de Gobierno, porque creo que es uno de los mejores ejemplos, la mejor manifestación que tenemos en la cual el sector privado ha tomado esta iniciativa y efectivamente esperamos el éxito de lo que Uno de los grandes retos en sociedades tan divididas como la guatemalteca y algunas otras de América Latina, especialmente centroamericanas, ha producido un grado de conflictividad malsano en el que cuesta llegar a acuerdos. Cuesta mucho más el unificar esfuerzos para articular proyectos que sean de beneficio para todo el país y como usted dice, si al país le va bien a todos los que están adentro, de cualquier sector que sean de la sociedad. Y entonces, como le decía, en algunos países, Guatemala es un caso, pues bueno, la confrontación, la conflictividad, todavía hay un poco de rezagos ideológicos, todavía por los niveles de pobreza, de desigualdad, de atraso que hay y de sufrimiento de mucha gente, pues hay campo fértil para que con mucha facilidad se culpe a los que tienen, los que tienen, los que no tienen y que la conflictividad realmente se pierda por ese camino, ¿no? Con unas discusiones que son subjetivas, superficiales, que no entran al fondo de los verdaderos problemas y por lo tanto tampoco pueden salir soluciones. Por eso la Escuela de Gobierno presenta una oportunidad a la que pueden llegar a reunirse gente de muchos sectores de la sociedad. De hecho, entendemos que el claustro de catedráticos de la Escuela de Gobierno en el caso de Guatemala viene de varios sectores, de varios centros de investigación, de varias universidades, que va a tener una diversidad suficiente para que pueda realmente ser un centro de reunión para discutir los problemas de fondo de nuestro país desde un nivel académico, sociológico, práctico, y que pueda realmente buscar soluciones del nivel y calibre que necesitamos. Entonces, le pregunto, ¿qué tan importante ve usted estas dinámicas en países que tienen estos niveles de conflictividad político y social? Yo voy a traer un elemento importante de esto y creo que es lo que estamos haciendo en este caso en particular. Aquí falta alguien que ayude a catalizar este proceso. Porque claro, si tú tienes el gobierno y tienes el sector privado y entonces empieza este juego de que es tu culpa y es mi culpa, y entonces lo que sucede es que hay muchos sesgos involucrados. Hay sesgos que bien sea, lo triste es que en el péndulo emocional que entra en que no podemos hablar en cosas concretas, sino que entra la subjetividad en el proceso. Entonces, lo que a mí me parece que es una solución importante para esto son alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas con universidades, en donde la universidad va a ser el catalizador, como no tiene ningún interés creado. Y como la universidad a la final lo que es una entidad sin fines políticos y lo que tiene sencillamente un objetivo es una plataforma objetiva, es a través de alianzas estratégicas con universidades que se puede catalizar el proceso entre el sector privado y el sector público. Otra cosa que creo que es importante es empezar en este proceso a separar los nombres. No hay que tratar de hacer que esta es la iniciativa del señor este o esta es la iniciativa del gobernante aquel. En la medida en que nosotros podemos poner sobre la mesa cuáles son los principios y cuáles son las ideas, es muy difícil que alguien diga yo estoy en contra o a favor de la idea. Yo puedo estar a favor o en contra de la persona que apoya la idea. Pero si nosotros logramos elevar la discusión a función de ideas en qué es lo mejor para Guatemala, qué es lo mejor para que esta sociedad eche para adelante, qué es lo mejor para lograr cerrar el gap entre la pobreza y esto y lo otro. Todas esas ideas que a nivel de idea logran convergencia, es a ese nivel en que la discusión se debe mantener. Y es por eso que mientras mayor aliados estratégicos tengamos, aliados estratégicos sin un compromiso político, en donde el único compromiso sea el verdadero deseo de que esto funcione, en esa misma medida, pues creo que mejor se logrará que esto funcione. Sí. Y es por eso que entran las alianzas con las universidades. Exacto. ¿Y cómo separa usted un esfuerzo académico como el de Escuela de Gobierno al que llegan a formarse personas profesionales, jóvenes, de diferentes partidos políticos y de diferentes sectores de la sociedad que tienen en algunos casos o podrían tener pues una carga ideológica importante, lo cual es legítimo y respetable. Pero ¿cómo puede
la academia, en este caso la escuela de gobierno, mantener la independencia, la pureza, para que al final el resultado sea lo que usted decía? Manteniendo el debate abierto. La clave del éxito no es bloquear ideas, sino abrir las ideas. Y si tenemos tiempo, te voy a dar una anécdota interesante que no tiene nada que ver con política ni con gobierno, pero te da una ilustración de por qué los jesuitas son tan exitosos. Piensa, la Universidad de Georgetown es la universidad jesuita más vieja de los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es una de las materias requeridas? Todos los estudiantes de pregrado en la Universidad de Georgetown tienen que tomar la materia que te voy a describir en un momento. Es una materia que tienen que estudiar los estudiantes del college, los estudiantes de Foreign Service, los estudiantes de Business. Todos los estudiantes de la universidad tienen que tomar una materia que se llama el problema de Dios. Ahora tú piensas, una universidad jesuita que se atreva a tener una clase en la cual van a debatir abiertamente con los estudiantes el problema de Dios. Si Dios existe, si Dios no existe, en vez de adoctrinar. Si somos una universidad católica, somos una universidad en la cual el dogma se debe respetar. No. ¿Por qué? Porque están tan confiados en que el debate, en que ayudar al estudiante a pensar, ayudar al estudiante a realmente comprender el fondo de lo que sucede, le va a dar la amplitud de mente para realmente comprender lo que debe hacer. Y es ese proceso de pensamiento el que le da la rigurosidad a una universidad como la Universidad de Georgetown, es esa rigurosidad en el entendimiento del potencial conflicto lo que va a permitir que esto siga para adelante. Ahora hagamos la analogía a lo nuestro. Está en el debate abierto de cuáles son las tendencias políticas, de manera que los participantes puedan digerir de manera directa, a través de un debate bien llevado, de un debate bien canalizado, cuáles son los resultados con una tendencia o con la otra, sin necesariamente bloquear. Si nuestro objetivo no es adoctrinar, nuestro objetivo es tratar de que la gente entienda cuáles son los procesos. Y entonces ayudar a la gente a pensar es lo que de una u otra manera va a ayudar en este proceso. Ahora, lo que sucede muchas veces es que si tú lo haces de una manera subjetiva, sin fundamento teórico, sin fundamento académico, termina donde no debe terminar. Entonces, por eso creo que la rigurosidad académica que se le quiere dar a la escuela de gobierno es lo que va a garantizar la apertura del diálogo, la apertura del debate. Y es lo que finalmente le dará a los participantes la oportunidad de poder defender las ideas como se debe. Yo creo que es importante para todo líder no solamente entender las implicaciones, sino tener la capacidad de poder defenderlo. Ahora, ¿cómo puedes tú defenderlo si tú no entiendes cuáles son las dos implicaciones? Creo que parte de la formación es que definitivamente exponer a los participantes a las ideologías y abrir el debate. Es a través del debate y del entendimiento académico bien entendido que todos estos problemas tienen una resolución exitosa. Excelente. Vamos a nuestro último corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el doctor Ricardo Ernst, que nos visita desde la Universidad de Georgetown en Washington. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Ricardo Ernst, que viene desde Washington, de la Universidad de Georgetown. Doctor Ernst, hablemos un poco ahora del país que lo ha recibido a usted como su nuevo hogar desde hace, ¿cuántos años? 27, 28 años. 28 años. Obviamente se ha visto por su acento que es un ciudadano latinoamericano, ¿verdad? Además que lleva a Latinoamérica muy en el corazón, pero con más de 25 años en Estados Unidos y especialmente en Washington, pues es muy importante la labor que se puede hacer desde allá para América Latina. Y hablando de eso, la relación América Latina-Estados Unidos ha venido cambiando en los últimos años. Descríbala un poco para ver cómo la ve usted y podemos entrar en alguna discusión sobre Me parece interesante. América Latina es el vecino con el cual tú muchas veces quieres pero no quieres lidiar. Empiezas a ver los vecinos de otro vecindario, pero el vecino que tienes en la puerta al lado lo ignoras o no le haces mucho caso. Como decía alguien que a la final a América Latina no le tienen ni lástima, que a África le tienen por lo menos lástima, a América Latina ni caso le hacen siendo el vecino de los Estados Unidos. Pero eso está cambiando. Porque tradicionalmente lo que se ha visto mucho es cuál es la influencia que tienen los Estados Unidos en América Latina. ¿Por qué?
Bueno, primero porque es el país más rico del mundo, es el país que tiene un poder de adquisición extraordinario, que ha comprado toda una cantidad de productos de América Latina y que a la final es la que financia, pues, de una manera sana, la entrada a América Latina. Lo que está sucediendo por primera vez es que ya los Estados Unidos no tanto tiene influencia en América Latina, sino que América Latina empieza a tener influencia en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Empieza a tener influencia porque hoy en día nos estamos convirtiendo los latinoamericanos en la minoría más importante del país. No es que nos estamos convirtiendo en la minoría más importante sencillamente por nuestra presencia física, sino porque empezamos a votar. Entonces, para los norteamericanos es muy importante el proceso de votación. Y en el momento en que los latinoamericanos, que tienen una presencia tan importante en los Estados Unidos, votan en ese mismo proceso, pues estás hablando hoy en día de la ley migratoria, estás hablando hoy en día de cómo manejamos a Latinoamérica, cómo se maneja el idioma español. Fíjate que por mucho tiempo hubieron estados en que sencillamente hablar español era una cosa mal vista. Hoy en día ya, si vas a Miami, pues en la Florida el español, digamos, casi es el idioma nacional, el idioma del estado. Pero en realidad lo importante de este proceso es que la presencia de los latinoamericanos en los Estados Unidos está haciendo una huella importante. Está haciendo una huella importante que ya cada vez más se toma en cuenta desde la perspectiva política por la influencia que tienen, no solamente porque muchos de ellos ya tienen cargos políticos importantes, sino porque muchos de ellos, si no la gran mayoría, ya votan. Sí. Y al votar ya tienen esta influencia. Sí, y además de la, digamos, la colonia latinoamericana en Estados Unidos, se ha venido viendo que otros grupos sociales del mundo han venido creciendo también. En 2011 fue el año en el que por primera vez nacieron más niños, digamos, no de descendencia americana tradicional, que sí, entiendo que fue el 50% Esto empieza a indicar esa tendencia en que Estados Unidos va a tener una mayoría formada por todas las minorías sumadas y que los americanos tradicionales pues eventualmente serán una gran minoría. Esto cambia radicalmente la forma de visualizar y de en un momento dado dirigir los Estados Unidos. ¿Cómo puede cambiar Estados Unidos? Lo cambia de la manera donde más duele, bien entendida, en el consumo. En el consumo, porque empiezas a ver que las grandes compañías multinacionales como Procter & Gamble, Coca-Cola y todas aquellas que venden productos de consumo masivo, tienen que empezar a entender cuál es el gusto del latinoamericano. Ahora, ¿es el gusto latinoamericano el mismo que del americano tradicional? Y de las otras minorías. Claro, ¿no? Y de las otras minorías. Entonces, en ese sentido, ya empieza a ser una ecuación financiera importante. O sea, los latinoamericanos en los Estados Unidos ya están afectando no solamente al renglón político, por lo que mencionábamos anteriormente, sino ya hoy en día empiezan a afectar el renglón económico, porque muchos de ellos ya empiezan a posicionarse como clase media. En el momento que ellos tienen clase media o hasta una clase, digamos, pudiente, pues en esa misma medida tienen un poder adquisitivo y al tener poder adquisitivo gastan más y naturalmente el país, que es un país basado fundamentalmente en el consumo, pues sencillamente tienen un grupo de individuos, no solamente la minoría latinoamericana, sino todas estas minorías que empiezan a alterar la manera como ellos se ven. Doctor Ernst, ¿cómo está la economía de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en este momento? Esa es una pregunta interesante porque depende por dónde lo evalúes. Vamos a ver cuáles son las métricas importantes. Las métricas importantes es lo que a mí me gusta llamar los fundamentals, los índices fundamentales. En los índices fundamentales, si vas a hablar de desempleo, es aparentemente, o sería duro reconocer que un país como los Estados Unidos, con la riqueza que tiene, tenga el desempleo que tiene. Y aun cuando las cifras pareciese verse mejor, pero depende cómo se mide, porque si aparentemente hay mucha de la gente que quisiera conseguir trabajo que no consigue los trabajos que tiene. Sin embargo, si tú me preguntas a mí si yo soy optimista o pesimista con respecto al futuro de los Estados Unidos, en este momento soy plenamente optimista. Yo creo que los Estados Unidos está canalizado, hemos pasado una recesión importante o una crisis financiera importante en el 2008, pero ya los cimientos de una sociedad económica basada en el consumo como la norteamericana ya empieza a destapar. Las empresas norteamericanas tienen mucha liquidez, esa liquidez ya empieza a salir a la calle, ya hay cierta, digamos, confianza. Una confianza que depende con quién hablas y a quién se la preguntas, el péndulo empieza a moverse. Pero volviendo a mi teoría de los péndulos, creo que el péndulo económico norteamericano, que pasó un susto yéndose a esta recesión, viene de vuelta y creo que ya estará encaminada hacia una mejor. O sea, la maquinaria económica norteamericana está de regreso y trae buenas noticias. Creo que hay coincidencia por todos lados en este tema. ¿La ley de migración se va a aprobar? Bueno, en la medida en que no politicen demasiado el proceso, es una realidad que tiene que pasar.
Lo que pasa es que desafortunadamente se politizan muchas de las decisiones y a la final, si domina el factor político, no sucede. Si logramos que se despolitice y se logre evaluar desde una perspectiva objetiva, pasará la ley. A pesar de que en Estados Unidos estamos viendo ya una minoría muy grande de latinoamericanos, hay proyecciones que indican que en algún momento dado, en los próximos años, que pueden ser más de 10 o van a ser más de 10, la minoría de asiáticos rebasa a la minoría de latinoamericanos y eventualmente serán los asiáticos la minoría más grande en Estados Unidos. Bueno, eso es al final sociología y tendrá sus dinámicas y sus realidades y consecuencias que estoy seguro lo sabrán manejar. Sin embargo, el que haya una comunidad latinoamericana muy grande en Estados Unidos no resuelve necesariamente la relación de Estados Unidos con América Latina, sobre todo con los cambios generacionales. Los latinoamericanos que se van estableciendo en Estados Unidos, van teniendo hijos, de alguna forma van a ir perdiendo el contacto con sus parientes y con sus descendientes o ascendientes en América Latina. Entonces, ¿cómo se va a ir definiendo la relación entre Estados Unidos y América Latina, tomando en cuenta que países como México o Brasil, que van por muy buen camino, van a ser potencias económicas en el momento dado? Yo creo que la reconciliación es importante, la reconciliación geopolítica, a eso voy. Entonces, tú tienes que ver cuáles son los players, cuáles son los verdaderos participantes en este juego. Entonces, no podemos aislar los Estados Unidos de América Latina sin hablar de China y hablar de Europa. Entonces, yo creo que en la medida en que los chinos, que están tomando un rol bastante importante en América Latina, entonces en esa misma medida, pues los Estados Unidos van a empezar a meterse más en América Latina. Primero, porque es el vecino. O sea, que cuando te empieza la casa del vecino, empieza a haber demasiada fiesta, más de la cuenta, tú quieres ver qué es lo que está pasando. Y segundo, que es una realidad en la cual es un mercado de consumo. O sea, los Estados Unidos, dentro de todo, aun cuando los Estados Unidos compra más de América Latina de lo que América Latina compra a los Estados Unidos, pero sin embargo es un mercado de consumo en el cual los Estados Unidos sigue teniendo un interés creado. Entonces yo creo que va a haber toda una cantidad de otros elementos que van a jugar en la determinación de cómo termina este equilibrio. Ahora, sin embargo, es cierto que empieza a haber como un desfase entre la comunidad latinoamericana establecida en los Estados Unidos y los vínculos con la región. Ahora, lo que hay que aclarar, que muchas veces se malinterpreta, es que hablar de América Latina no es hablar de la misma bolsa. Cada país, como decías tú, tiene un comportamiento diferente. Brasil es la sexta economía del mundo, ya no le va tan bien, pero de una u otra manera tiene una preponderancia, una existencia en la relación con los Estados Unidos muy diferente a lo que puede tener Ecuador o cualquier otro país. Doctor Ernst, hemos llegado al final y primero quiero agradecerle su presencia en Guatemala, especialmente su apoyo a este proyecto que es tan importante para nuestro país, que es la Escuela de Gobierno. Tanto usted como Georgetown pues, han sido jugadores muy activos y grandes motivadores de este esfuerzo para Centroamérica, que ahora está en su capítulo Guatemala. Si en los segundos que nos quedan tuviera usted que decirme qué perspectivas le ve usted a la Escuela de Gobierno si en Guatemala somos capaces de convertirlo en un proyecto incluyente, diverso, que sea capaz de ser un centro de reunión para que se discutan las ideas y las soluciones que nuestro país necesita. ¿Qué proyección le da? A mí lo que me parece, y por eso es mi entusiasmo con la Escuela de Gobierno de Guatemala, es que creo que puede ser sencillamente el patrón de referencia, puede ser el patrón de referencia de lo que se debe hacer. Y la manera como creció, la gente involucrada en esa idea y la manera como están manejando el proyecto, no me da más que optimismo en pensar que si por este camino vamos a seguir andando, la región tiene un gran futuro. Así que no me queda más que sencillamente estar profundamente optimista con lo que está sucediendo en la Escuela de Gobierno y no hago más que desearles éxito y en la medida de lo posible pues estoy siempre dispuesto a ayudarlos. Doctor Ernst, un gran gusto. Esperamos verlo por aquí próximamente y muchas gracias de nuevo. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.